mitocondrios de la psicología. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Ángela Pamela y el día de hoy, junto con los mitocondrios de la psicología, les presentaremos lo trabajado en el curso de Bases Biológicas. Abordaremos temas como el sistema nervioso humano, los hemisferios y lóbulos cerebrales, áreas de Brodmann, la estructura del tronco encefálico, el cerebelo, la médula espinal y sobre todo la importancia del desarrollo y conocimiento del curso de Bases Biológicas para nuestro trabajo profesional como futuros psicólogos. El sistema nervioso humano. ¿Qué es? Es una de las partes más complejas e importantes del cuerpo humano, ya que se encarga de transmitir señales entre el cerebro y el resto del cuerpo. Por tanto, es el que controla las capacidades de poder moverse, respirar e incluso de pensar. En definitiva, de gobernar nuestros órganos y nuestro organismo en general. El sistema nervioso tiene dos partes principales: el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico, formado por las prolongaciones o trayectos nerviosos que salen de la médula espinal hasta los diferentes tejidos. El sistema nervioso central, formado por el encéfalo, que incluye el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, y también la médula espinal. El sistema nervioso. El sistema nervioso te ayuda a relacionarte con tu entorno, regula y coordina las actividades y funciones del cuerpo a través de los impulsos nerviosos. Los sentidos también mandan información del exterior al cerebro. El sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está situado en el interior del cráneo y está constituido por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. La médula espinal se localiza en el interior de la columna vertebral. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios que recorren todo nuestro cuerpo. Las funciones. Los diferentes tipos de neuronas controlan o realizan diferentes actividades. Los nervios motores, por ejemplo, coordinan los movimientos voluntarios del cuerpo, estimulando los músculos. Los nervios sensoriales reaccionan a los estímulos externos y los permite sentir el calor, el frío y hasta el dolor. Los nervios autónomos regulan las funciones involuntarias, como los latidos del corazón, el sudor, la digestión, e influyen directamente en la actividad de los órganos internos. La importancia de cuidar el sistema nervioso. En el sistema nervioso recae la misión importante de recoger información y estímulos propios del entorno, y así poder transformar estos en mensajes adecuados. ¿Por qué debemos cuidar el sistema nervioso? Bueno, como comentamos, el sistema nervioso es fundamental, ya que abarca todas las funciones vitales que nos permiten hacer tanto los procesos complejos como los procesos simples. Por ejemplo, respirar, caminar, moverse de un lado a otro, o a su vez los procesos que son más complejos, como pensar, recordar, leer. El sistema de protección. El sistema nervioso está constituido por estructuras muy delicadas. A su vez, esto tiene un enlace tanto con el cerebro y el resto del cuerpo, y están protegidas por la estructura ósea, las 3 meninges y por último el líquido cefalorraquídeo. La estructura ósea son huesos del esqueleto axilar, es decir, el cráneo y la columna vertebral. El cráneo se localiza antes de la columna vertebral y es la estructura ósea que encierra y a su vez protege el encéfalo. Entonces, los huesos que conforman el cráneo son 8, ya que 2 en específico se encuentran en pares. Tenemos el hueso frontal, el hueso occipital, el hueso esfenoides, el hueso etmoides, 2 huesos parietales y 2 huesos temporales. La columna vertebral
es la encargada de proteger a toda la médula espinal. Entonces, la columna vertebral está dividida en varias secciones. Las 7 vértebras cervicales que forman el cuello, las 12 vértebras torácicas que comprenden la porción del tórax y tienen costillas adhesivas a ellas. Y por último tenemos las 5 vértebras lumbares. Son las vértebras restantes que están por debajo del último hueso torácico y en la parte superior del sacro. Por otro lado tenemos las meninges. Son envolturas tisulares que van desde lo más externo a lo más interno y envuelven tanto el encéfalo como la médula espinal. La primera de ellas, la más próxima al cráneo, es la dura madre. Esta es bastante gruesa y rígida. Está debajo de la primera capa. Se encuentra la meninge aracnoidea. Esta es algo gruesa y menos rígida que la anterior. Entre esta secundaria membrana y la siguiente se encuentra el espacio subaracnoideo, por el que pasa el líquido cefalorraquídeo. Finalmente tenemos la tercera membrana y la más próxima al encéfalo. Es la pía madre. Esta es mucho más fina y flexible que la anterior. Finalmente tenemos el líquido cefalorraquídeo. Este es un líquido claro e incoloro que baña las superficies externas del encéfalo y a la médula espinal, actuando como un amortiguador entre el sistema nervioso central y los huesos circundantes. Se encuentra mayormente en el ventrículo del encéfalo y el espacio subaracnoideo que rodea el encéfalo y la médula espinal. Se llama hemisferio cerebral a cada una de las dos estructuras que constituyen la parte más grande del encéfalo. Son inversos el uno al otro. Sus funciones. El hemisferio cerebral. El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha llamada hemisferio derecho y la mitad izquierda llamada hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo encontramos el razonamiento, el lenguaje, el habla, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica, el control motor del lado derecho. En el hemisferio derecho tenemos la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción tridimensional, el control motor del lado izquierdo. Cada hemisferio se divide en 4 lóbulos. Acá sí, cada uno es responsable de las funciones básicas del cuerpo humano. El lóbulo frontal maneja el lenguaje y el habla. También es donde se genera la capacidad de prestar atención y la memoria a corto plazo. El lóbulo parietal es donde está el sentido de la orientación espacial y donde se generan las sensaciones de temperatura y dolor. El lóbulo temporal maneja lo auditivo y hace que reconozcas voces, sonidos y hasta rostros. También regula las emociones. Finalmente, el lóbulo occipital es el que procesa la información visual. Lo que entra por los ojos se interpreta acá. Áreas de Brockman. ¿Qué es un área de Brockman? Es aquella región del cerebro delimitada de las otras por diferencias en el tejido nervioso. Creada por Corbijn Brockman, permiten localizar exactamente distintas funciones cognitivas. De este modo, cuando vamos en busca de una función concreta, sabemos en qué área de Brockman nos interesa y sobre todo dónde está. Áreas somatosensitivas primarias 1, 2 y 3. Se encarga de recibir los impulsos nerviosos procedentes del sentido del tacto. Por ello, estas áreas son imprescindibles para captar el dolor, la presión, la temperatura y toda la información táctil. De igual modo, recibe también mensajes procedentes de articulaciones y músculos. El área motora primaria 4 se encarga de controlar los movimientos voluntarios contralaterales del cuerpo, es decir, los del hemisferio contrario al que se encuentra. Las áreas sensitivas secundarias 5 y 7 se encargan de recibir la información del sentido de la vista,
procesarlas y controlar los movimientos corporales que nacen como respuesta a estos estímulos visuales. El área premotora 6 genera un impulso para que desempeñemos un movimiento voluntario, es decir, no produce movimientos involuntarios, pero sí que nos incita a movernos antes y determinados estímulos visuales o auditivos. Área 8 de Brockman se encarga de controlar la musculatura oculta, es decir, de regular los movimientos voluntarios de los ojos. El área prefrontales 9, 10, 11 y 12 alberga los procesos cognitivos más complejos, es decir, el pensamiento, el razonamiento, la voluntad, la imaginación, la organización del tiempo. El área 13 de Brockman se encarga de regular los movimientos musculares necesarios para permitir el habla, es decir, es imprescindible para el lenguaje humano. El área 14 de Brockman procesa la información olfativa y visceral, es decir, los mensajes que vienen del sentido del olfato y las sensaciones que se perciben en los órganos internos de nuestro cuerpo, respectivamente. El área 15 de Brockman es la región que permite percibir cambios en nuestra presión sanguínea, por lo que tiene importancia en el desarrollo de los ataques de pánico. El área 16 de Brockman, su función es la de unir en una sola la información que llega de los dos ojos. El área visual primaria 17, su función es la de unir en una sola la información que llega de los dos ojos. Áreas visuales secundarias 18 y 19, conocida como áreas psicovisual, permite disponer de una visión en 3 dimensiones, detectar variaciones en la intensidad lumínica y asociar los estímulos visuales a la memoria, es decir, almacenar recuerdos en forma de imagen. El área del lóbulo temporal 20 y 21 analiza los aspectos más complejos de la información de los sentidos, es decir, permite vincular la experimentación de sensaciones, el pensamiento y el razonamiento. El área 22, psicoauditiva, se encarga de percibir la comprensión del lenguaje oral, es decir, procesa la información auditiva y estimula los procesos necesarios para entender lo que nos dicen. Áreas 23, 24, 29, 30, 35 y 38, límbicas. Estas áreas están muy vinculadas con el desarrollo de emociones, especialmente las más básicas, y la ejecución de comportamientos instintivos. Área 25 de Brockman regula el estado de ánimo y el sueño, así como el apetito. De igual modo, recientemente se ha visto que está vinculada al control de los movimientos de las extremidades inferiores e incluso con el desarrollo de la autoestima. Área 26 de Brockman se conoce como memoria autobiográfica, es decir, es la zona donde almacenamos los recuerdos acerca de quién somos y de dónde venimos. Área 27 de Brockman, área en la que dependiendo de los olores que se perciban, se estimulan recuerdos concretos. Cuando notamos un olor que nos lleva a recordar algo y que aparezcan emociones, es porque esta área de Brockman está activa. Áreas olfativas 28 y 34. Se conoce como corteza olfatoria. Igual que la anterior, estimula la recuperación de recuerdos ante la percepción de determinados olores, pero su función principal es la de controlar movimientos corporales vinculados al sentido del olfato. Área 31 de Brockman. Tiene lugar la relación entre memoria y emociones, es decir, vincula los recuerdos a emociones tanto negativas como positivas. Área 32 de Brockman
Se encarga de inhibir las respuestas instintivas, una de las cosas que más humanos nos hace, y de regular la toma de decisiones. Área 33. Sigue estando vinculada a la toma de decisiones, aunque en este caso también se encarga de procesar las emociones que sentimos, organizar los movimientos musculares que necesitamos para realizar una acción concreta y regula la experimentación de dolor. Área 36. Relacionada con el reconocimiento de imágenes y con la memoria, especialmente con el almacenamiento de recuerdos de forma inconsciente, es decir, sin que haya una intención de recordar algo. Área 37. Está vinculada al reconocimiento de caras, almacena la información de los rostros que conocemos, la comprensión de las metáforas y otros recursos poéticos, e incluso permite el desarrollo del lenguaje de signos. Área de Wernicke, 39 y 40. Es muy importante, no solo para la comprensión de palabras, sino para permitir que desarrollemos discursos bien estructurados y que seamos capaces de organizar y verbalizar adecuadamente nuestras ideas. Áreas auditivas primarias, 41 y 42. La región auditiva primaria es la que permite que situemos los sonidos en el espacio, es decir, que sepamos de dónde vienen los ruidos que escuchamos y que seamos capaces de percibir pequeñas variaciones en la intensidad de los mismos. Área gustativa, 43. Recibe y procesa la información del sentido del gusto, lo que nos permite ser capaces de percibir el sabor de lo que comemos. De igual modo, parece ser que está también relacionada con el mantenimiento del equilibrio. Área de Broca, 44 y 45. Su importancia es enorme a la hora de comprender y generar el lenguaje, tanto el hablado como el escrito. Gracias a estas dos áreas somos capaces de hablar, entender lo que se nos dice, escribir y leer. Área prefrontal dorsolateral, 46. Está relacionada con el desarrollo de la capacidad de atención, ayuda a que nos podamos concentrar en tareas específicas, está vinculada a la memoria de trabajo, es decir, que permite que cuando hemos hecho algo muchas veces se convierta en algo casi automático. Área 47 de Brodmann. Está vinculada tanto a la organización y estructuración del lenguaje como a todo aquello relacionado con la música, especialmente en lo que se refiere a la comprensión del lenguaje musical. Patologías del cerebro. Tenemos enfermedades neurodegenerativas causadas por la degeneración gradual de neuronas individuales, afectando el control del movimiento, la memoria y la cognición. La enfermedad neurodegenerativa más frecuente es el Alzheimer, y también tenemos las enfermedades de Parkinson, la enfermedad de Huntington, la esclerosis lateral amiotrófica, entre otros. Enfermedades infecciosas muy frecuentes, cuyo origen es bacteriano, parasitario o vírico. Las enfermedades de esta índole más comunes son la meningitis, enfermedades de las vacas locas y encefalomielitis. Enfermedades congénitas. La mayoría de las malformaciones cerebrales comienzan mucho antes del nacimiento de un bebé. Algo daña en el sistema nervioso en el desarrollo o provoca un desarrollo anormal. El más común es el síndrome de Down. Accidente cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular ocurre cuando el suministro de sangre a una parte del cerebro se interrumpe o se reduce, lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno. Trastornos mentales, en general, se caracterizan por una combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y la relación con los demás. Entre otros está la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia, la demencia, los trastornos de desarrollo como el autismo. Continuando con nuestra exposición, el día de hoy hablaremos sobre el tronco encefálico, sobre su estructura y sus funciones principales. El tronco encefálico o tallo cerebral es una de las regiones más importantes del cerebro humano y una de las regiones más vitales para la supervivencia de nuestro cuerpo. Forman la conexión entre el cerebro y la médula espinal que mantiene el control vital del corazón, los pulmones y coordina reflejos importantes.
Funciones del tronco por regiones. Mesencéfalo. Se encarga del movimiento del ojo, reflejo de la luz en la pupila, orientación y estado de conciencia. Región 2. Protuberancia. Regulación motora, información sensitiva de la cara, control facial, masticación, movimiento lateral del ojo y los parpadeos. Bulbo. Se encarga del control del ojo, movimiento de la cabeza, capacidad de tragar, del latido del corazón, respiración y actividades de las vísceras. En la siguiente imagen podemos observar la visión anterior y posterior del tronco encefálico. Podemos resumir las funciones del tronco encefálico en 3 puntos fundamentales. Sirve como vía de paso para las fibras ascendentes y descendentes hacia y desde el encéfalo, alberga los núcleos de los nervios craneales, integra las funciones de los sistemas vitales. En los siguientes puntos hablaremos sobre las funciones más específicas. Bienvenidos. En esta oportunidad presentaremos al cerebelo, que llega a ser la parte del encéfalo, situada en la parte posterior e inferior de la base del cráneo. Esta está formado por 2 hemisferios o lóbulos laterales y la vermis en el centro. Funciones del cerebelo. La principal función del cerebelo es la coordinación del movimiento, es decir, permitir que el movimiento se realice con facilidad y precisión. El cerebelo regula el tono muscular, modificando la actividad de las motoneuronas gamma, de manera que aumenta el tono para mantener la postura, para así facilitar la realización de los movimientos voluntarios. También contribuye a la coordinación de los movimientos poliarticulares. Las fibras paralelas recorren una larga distancia en la corteza del cerebelo y en su recorrido pueden actuar sobre células de Purkinje correspondientes a varias articulaciones, coordinando su actividad. Anatomía del cerebelo. El cerebelo pesa 90% menos que el cerebro, pero contiene aproximadamente la mitad de las neuronas que el cerebro. Células especializadas que transmiten información a través de señales eléctricas. En la superficie del cerebelo se pueden observar 2 hemisferios y una región central llamada vermis. La superficie del cerebelo contiene numerosos pliegues que se llaman folia. Además, en la superficie del cerebelo podemos distinguir una serie de surcos que dividen el cerebelo en 3 lóbulos: anterior, posterior, flóculo nodular. La mayor parte del cerebelo está compuesto por sustancia gris que se encuentra en la superficie y esta a su vez rodea la sustancia blanca. La sustancia blanca se ramifica hacia la gris formando lo que se llama el árbol de la vida. Está compuesto por la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia blanca tiene la función de transportar la información nerviosa. Se encuentra en la parte interna del cerebelo y está compuesta por fibras aferentes a la corteza y núcleos profundos, fibras eferentes de los núcleos profundos y axones de las células de Purkinje. La sustancia gris es la responsable de elaborar las respuestas adecuadas a los diferentes estímulos. Está formada por los cuerpos neuronales y las prolongaciones sin mielina y se divide en la corteza cerebelosa y los núcleos profundos del cerebelo. Lesiones del cerebelo. Los síntomas de las lesiones cerebelosas se pueden comprender fácilmente si se conocen las funciones del cerebelo. Estas lesiones pueden ser ataxia, dismetría, temblor intencional o cerebelosa, disdiadoconcinesia, disartria, hipotonia, descomposición de los movimientos, alteración del equilibrio y nistagmus.
La primera lesión cerebelosa, ataxia, significa falta de coordinación de movimientos. Suele ser el resultado de un daño en la parte del cerebro que controla la coordinación muscular o sus conexiones. Hay muchas afecciones que pueden causar ataxia, entre las que se incluyen el abuso de alcohol, los accidentes cerebrovasculares, los tumores, la degeneración cerebral, la esclerosis múltiple y trastornos genéticos. La dismetría es una enfermedad en la cual la longitud entre los segmentos óseos de los miembros inferiores es diferente. Es un trastorno común que sufre 1 de cada 3 personas. Las causas pueden ser por las malformaciones congénitas, las enfermedades articulares o escoliosis. El temblor cerebeloso se resalta con los movimientos voluntarios. Se produce porque contraen a la vez los músculos agonistas y antagonistas al realizar el movimiento. Las causas pueden ser el resultado de un traumatismo, una isquemia, alteraciones metabólicas o un trastorno neurodegenerativo. La disdiadococinesia es la dificultad para los movimientos alternantes y repetitivos, como golpear rítmicamente con el dorso y la palma de la mano. La disartria es la dificultad en el habla por falta de coordinación en los músculos de la articulación de las palabras. Pueden causar la parálisis facial. La hipotonía es la alteración en la regulación del tono muscular. La descomposición de los movimientos es cuando un movimiento implica a varias articulaciones de un miembro. Primero se mueve una articulación y luego la otra. Alteración del equilibrio y nistagmus es el movimiento involuntario de los ojos, una alteración en el equilibrio de los movimientos oculares que evita que permanezcan enfocados en un punto fijo. Hola, mi nombre es Merrick Dalet Gamero Lira y les explicaré sobre la médula espinal, sus partes y funciones, la importancia de los pares craneales y nervios raquídeos con ayuda de mi compañera Roxana. El primer nervio craneal es el olfatorio. Es de tipo sensitivo. Este nervio olfatorio transporta las señales que están relacionadas a los aromas que percibe la nariz y los lleva hasta el bulbo olfatorio. El segundo nervio craneal es el óptico. También es de tipo sensitivo. Este nervio lleva las señales visuales que percibe en nuestra retina hasta el tálamo en el cerebro y al tronco encefálico. El tercer nervio craneal es el oculomotor. Como su nombre lo indica, su función es motora, y este ayuda a controlar el movimiento del ojo y el nivel de dilatación de las pupilas. El cuarto nervio craneal es el troclear o patético. También es de tipo motor, y este regula el movimiento de los 6 músculos que controlan el ojo y nos dan todo el rango de movimiento. El quinto nervio craneal es el trigémino. Es de tipo mixto y se llama trigémino porque está compuesto de otros 3 nervios más pequeños. El primero lleva sensación a nariz, ojos y la parte superior del rostro. El segundo, sensaciones de la mitad del rostro y el tercero percibe sensaciones de la boca y controla los músculos de la masticación. El sexto nervio craneal es el abducens, es de tipo motor y nos permite controlar el ojo para moverlo hacia arriba. El
El sexto par craneal es el nervio abducen. Este nervio es muy pequeño, que pues su función es solamente motor, ya que este nervio no nos va a dar respuesta ni sensitiva ni mixta, solamente motora. Está pues compuesto por fibras eferentes somáticas generales. El nervio abducen, como podemos observar en la imagen, pues inerva el músculo recto lateral de los ojos. Por tal razón, es el encargado de agregar movimientos a los ojos a través de la inervación del músculo recto lateral. La función de este nervio es el giro de los ojos hacia afuera, que nos permiten leer o seguir el movimiento de algún elemento en el plano horizontal. Y asimismo asegura que nuestros ambos ojos se muevan en la misma dirección, ya sea a la derecha o a la izquierda. El séptimo par craneal es el nervio facial. Este nervio es mixta, ya que tiene funciones motoras, sensitivas y parasimpáticas, y se origina del tronco encefálico. Las funciones del nervio facial son variadas, ya que se encarga o inerva lo que es la lengua, los músculos, el mucosa, las glándulas, y transmiten los impulsos del sentido del gusto, y además actúa sobre ciertas glándulas, como por ejemplo la nariz, los ojos, la boca, la faringe, con funciones relacionadas con el sistema parasimpático. Este nervio discurre por el conducto auditivo interno. Se introduce en el acueducto de Falopio, situándose primero entre el caracol y el vestíbulo. Aquí se sitúa el ganglio geniculado. Después, hacia atrás, discurre sobre la ventana oval y bajo el conducto semicircular externo. Finalmente, desciende por detrás de la caja del tímpano, emite algunas ramas, sensitiva y motora, y sale del cráneo por el agujero estilomastoideo. Fuera se distribuye por la musculatura mímica, en la cara. El nervio vestíbulo coclear es el octavo par craneal. Este nervio se encarga de recolectar e inervar toda aquella parte de la cabeza que forma parte del sistema vestibular y del oído interno, con el fin de recibir todos los estímulos vestibulares y los sonidos, para luego transmitirla al lóbulo temporal del cerebro. Su principal función de este nervio es transmitir la información sobre la audición y el equilibrio desde el oído interno hacia el tronco encefálico. Logra esta función a través de dos componentes. La primera es el nervio vestibular, que es equilibrio, y la segunda, nervio coclear, la audición. Estos hacen sinapsis en sus respectivos núcleos en el tronco encefálico. El componente o el nervio coclear permite escuchar, mientras que el nervio vestibular participa en el balance y en el movimiento. En la parte más profunda del conducto auditivo interno, ambas partes se unen y entran al cráneo a través del conducto auditivo interno. El nervio glosofaringeo es el noveno par craneal. Este par craneal es mixta, ya que tiene funciones sensitivas y motoras, ¿no? Este nervio se divide en varias ramas destinadas cada uno a un lugar diferente. Por tal razón,
Este complejo nervio se encarga de inervar a faringe, tímpano, al seno carotidio, a músculo digástrico, a estilogloso, al paladar, amígdala y la lengua, ¿no? Y asimismo se encarga de inervar a la región inferior de la cara. El nervio vago es el 10º par craneal. Este nervio es mixta ya que tiene funciones motoras y sensitivas. Es un nervio que presenta relaciones con el sistema nervioso parasimpático por intervenir en múltiples funciones del corazón y los pulmones. Podemos decir que este nervio vago, a diferencia de la mayoría de los pares craneales, no se encargan solo de la cabeza y de la cara, sino que más bien cumple un recorrido diferente al llegar a la zona del tronco, especialmente lo que es al órgano de abdomen, tórax y cuello, ¿no? Y también este nervio vago se encarga de disminuir lo que es la frecuencia cardíaca, también regula lo que es la respiración y las actividades de los órganos del sistema digestivo, como por ejemplo descansar y digerir. El nervio accesorio es el 11º par craneal. Este nervio es únicamente motora, por lo que su función principal es permitir la fonación y los movimientos de la cabeza y el hombro, ¿no? Y como podemos ver en la imagen, se encarga de inervar, ¿no? Los músculos esternocleidomastoideo y el trapecio, ¿no? Por lo que su función es la facilitación de la movilidad de la zona del cuello, por lo que permite la rotación del cuello, al igual que los movimientos de lateralización de la cabeza. Pues el último par craneal, el 12º, es el nervio hipogloso. Este nervio hipogloso es estrictamente motor, ya que al igual que algunos de los pares craneales, tiene como función inervar a una zona de la cara. Las clases biológicas del comportamiento nos enseñaron a admirar y apreciar la manera en la que está formada el cuerpo humano y en particular el sistema encefálico. Aprender sobre las maravillas de este nos lleva a cuidarlo y valorarlo. El tema del sistema nervioso humano sienta las bases del proceso de comprender cómo se dividen las áreas del cerebro y cómo es su funcionamiento cuando todo está en orden y cuando no. Comprendemos el propósito y la actividad de los nervios motores, sensoriales y autónomos, y el trabajo en conjunto que realizan con el sistema nervioso central que permite nuestra calidad de vida. La aplicación del curso estudiado está en el hecho de qué manera nuestra labor profesional descansa en nuestra capacidad de reconocer y comprender sentimientos, emociones, pensamientos y comportamientos, y las interacciones entre ellos, para lo cual necesitamos comprender cómo estos se forman tanto de manera psicológica como biológica. El cerebro humano está lleno de capacidades increíbles que dan forma tanto al individuo como a la forma en la que percibe el mundo. Estudiar la biología sobre la que está construida nuestra conciencia y nuestra personalidad nos da la clave para comprender a profundidad no solo las conductas, sino también la esencia de la persona. Resaltamos la importancia en el desarrollo del curso en nuestra carrera como futuros psicólogos del Perú, ya que nos enseñó sobre el rendimiento del cuerpo humano, sus características,
Nuestra especie posee la capacidad innata de actuar sobre nuestros pensamientos y sentimientos. Esto nos ha permitido alcanzar el nivel de influencia sobre el ambiente que el ser humano tiene hoy en día. Esto se refleja en su trabajo como futuros psicólogos, que tiene ese mismo poder transformativo sobre nuestras vidas y las de los demás.